Buenas, somos curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que ahora vamos a hablar un poquito del sistema sanguíneo. Así que vamos a aprender un poquito de nuestra sangre y de qué tenemos dentro. El tejido sanguíneo. La sangre, tejido sanguíneo, se puede considerar un tipo especializado de tejido conjuntivo formado por células, fragmentos celulares como los trombocitos o las plaquetas y una matriz extracelular líquida denominada el plasma sanguíneo. Al eliminar el fibrinógeno del plasma por coagulación, se obtiene el suero o plasma desfibrinado. En el sistema cardiovascular, el adulto circulan aproximadamente 4,5 litros de sangre. Las células sanguíneas se originan en la médula ósea y se clasifican en eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, y leucocitos, glóbulos blancos, que se dividen a su vez en granulocitos o polimorfonucleares, como son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y agranulocitos o mononucleares, linfocitos y monocitos. Los eritrocitos son las células más abundantes y cumplen todas sus funciones en la sangre, mientras que los leucocitos lo hacen fuera de la sangre, en el espacio que ocupa el tejido conjuntivo. Plasma sanguíneo. El plasma es la matriz extracelular líquida que confiere a la sangre su fluidez. Es una solución acuosa que representa más de la mitad del volumen sanguíneo y está compuesta por proteínas plasmáticas, sales inorgánicas y compuestos orgánicos como aminoácidos, vitaminas, hormonas y glucosa. Las principales proteínas plasmáticas son la albúmina, globulinas como las inmunoglobulinas y fibrinógeno, siendo la albúmina la proteína más abundante del plasma sanguíneo. Células sanguíneas. La relación entre el volumen de eritrocitos y el volumen sanguíneo total recibe el nombre de hematocrito, cuyo valor medio está en torno al 45%. En 2007 lo preguntaron como el porcentaje de volumen sanguíneo ocupado por células, no por eritrocitos. Así que en cualquier caso, tanto si es el volumen sanguíneo ocupado por células como por eritrocitos, en cualquier caso sería conocido como el hematocrito. Los leucocitos y las plaquetas constituyen solo el 1% del volumen sanguíneo. El hematocrito del 44% significa que el 44% del volumen sanguíneo está formado por células. Los eritrocitos son esos glóbulos rojos, son discos bicóncavos que poseen un diámetro aproximado de 7,5 micrómetros, siendo más gruesos en la periferia que en el centro, y un volumen del 80 a 100 FL, volumen corpuscular medio. Son células anucleadas que carecen de mitocondrias y otros orgánulos celulares. Son muy flexibles y deformables, lo que les permite atravesar con facilidad capilares muy estrechos. Su forma está mantenida por proteínas integrales de membrana, como las glifosforinas, asociadas con proteínas citoesqueléticas como la espectrina. Su concentración normal en sangre periférica es aproximadamente de 4,5 a 5,5 millones por microlitro, constituyendo alrededor del 45% de ese volumen sanguíneo o hematocrito. En el adulto sano, los eritrocitos se forman en la médula ósea y su vida media en circulación es de unos 120 días, aproximadamente 4 meses, tras los cuales los eritrocitos envejecidos son degradados por los macrófagos del bazo y el hígado, con las células de Kupffer. La función principal de los eritrocitos es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, CO2. Contienen en su citoplasma un alto contenido en hemoglobina, una proteína que contiene hierro en su estructura y posee 4 lugares de unión al oxígeno O2. Una pequeña parte de los eritrocitos contiene aglomeraciones de ribosomas y algunas mitocondrias. Son eritrocitos todavía inmaduros que reciben el nombre de reticulocitos y permanecen en la médula ósea unos 2 o 3 días. Pero aproximadamente entre un 0,5 y un 1,5% de los eritrocitos de sangre periférica son reticulocitos. Leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos son células nucleadas que se diferencian por su tamaño, la morfología del núcleo, su contenido granular y la cantidad de citoplasma. Constituyen además alrededor del 1% del volumen sanguíneo y su concentración es de alrededor de 4.500 a 11.000 por metro cúbico. Su función principal es la defensa del organismo.
y se encuentran en la sangre transitoriamente, ya que deben abandonarla por vénulas postcapilares de endotelio alto. Para poder cumplir así su función, la salida de los leucocitos del torrente sanguíneo se conoce con el siguiente nombre, que sería la diapédesis. Concentración de leucocitos en sangre periférica. El orden decreciente que presentan es desde neutrófilos con un 40-60%, linfocitos de un 20-40%, monocitos de un 2-8%, eosinófilos de 1-4% y basófilos de 0,5-1. Se clasifican en granulocitos cuando poseen numerosos gránulos citoplasmáticos o polimorfonucleares y poseen un único núcleo lobulado o segmentado. En función de la afinidad de los gránulos por los colorantes derivados de la tinción de Romanowski, podemos diferenciarlos en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Agranulocitos son aquellos que carecen de granulaciones, o mononucleares, que tienen un solo núcleo no segmentado, son los linfocitos y los monocitos. También podemos hablar de cada tipo. Los neutrófilos. En condiciones normales, los neutrófilos segmentados son los leucocitos más abundantes en sangre periférica y poseen un núcleo multilobulado y dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Gránulos azurófilos o primarios son gránulos grandes y electrodensos que corresponden a lisosomas y contienen hidrolasas, elastasas, mieloperoxidasa, MPO, y proteínas y péptidos catiónicos con actividad antimicrobiana, o gránulos específicos o secundarios que contienen lactoferrina, fosfatasa alcalina y gran cantidad de lisocimas. Poseen un apéndice nuclear denominado palillo de tambor, que corresponde con el cromosoma X inactivo en mujeres, el corpúsculo de Barr. Desempeñan un papel fundamental en la reacción inflamatoria aguda, siendo su función principal la fagocitosis, los fagocitos polimorfonucleares y la destrucción de antígenos extraños, principalmente los microorganismos. Para eso es para lo que están. Los eosinófilos, que poseen un núcleo bilobulado y grandes gránulos acidófilos que se tiñen con colorantes ácidos como la eosina y adquieren coloración rojiza. Sus gránulos contienen proteínas de carácter básico como la proteína básica mayor o principal, BMP, y la proteína catiónica del eosinófilo, ECP. En su citoplasma puede haber agregados cristalinos de Charcot-Leyden formados por una proteína que aparece en el esputo de los pacientes asmáticos y que posee actividad fosfolipasa. Su función principal es liberar el contenido de sus gránulos al exterior por exocitosis, y están especializados en la respuesta frente a parásitos extracelulares que no pueden ser fagocitados como los helmintos y en procesos alérgicos. Basófilos. Los basófilos son los leucocitos más pequeños y menos abundantes, representan menos del 1% del total y por ello es difícil encontrarlos en extensiones o frotis sanguíneos. Poseen un núcleo voluminoso e irregular y su citoplasma contiene grandes gránulos basófilos que se tiñen con colorantes básicos como el azul de metileno o hematoxilina, con lo que adquieren un color azul intenso que oculta el núcleo de la célula. Participan en procesos inflamatorios y la liberación de sus gránulos pueden ser además consecuencia de procesos alérgicos. Los gránulos contienen principalmente la histamina, la heparina, la peroxidasa y el factor quimiotáctico de neutrófilos y eosinófilos. Linfocitos. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema inmune y la segunda población más abundante en la sangre periférica, después, por supuesto, de glóbulos rojos. Constituyendo alrededor del 30% del total de leucocitos sanguíneos, poseen un núcleo grande redondeado y un citoplasma pobre en gránulos, por lo que se dice que son leucocitos agranulares o agranulocitos. Se clasifican en tres tipos distintos desde el punto de vista funcional. Aunque morfológicamente no se distinguen entre sí, tendríamos funcionalmente linfocitos T, de CD4 y CD8, linfocitos B y linfocitos NK o natural killer, o linfocitos citotóxicos también naturales. En sangre periférica, el 70-80% son linfocitos T, un 10-15% son linfocitos B y el resto, entre un 5 y un 10%, son los linfocitos natural killer. Los linfocitos T tienen una vida media larga y participan en la inmunidad celular, mientras que los linfocitos B participan en la inmunidad humoral mediante la producción de anticuerpos.
como las inmunoglobulinas, que ya veremos más adelante en la inmunología cómo funciona todo esto. Los monocitos son los leucocitos más grandes en sangre periférica. Poseen un único núcleo con forma arriñonada y son agranulados o granulocitos. Se originan en la médula ósea y permanecen en la sangre unas 12 a 24 horas tras las que migran a los tejidos y se diferencian en macrófagos, maduros de vida media larga. Estos poseen un nombre distinto según el tejido en el que se encuentran. Las células de Kapfer en el hígado, macrófagos alveolares en el pulmón, células de la microglía en el sistema nervioso central, osteoclastos en el hueso, etc. Su función principal es la fagocitosis o fagocitos mononucleares de patógenos y restos celulares, aunque también participan en procesos de inflamación mediante quimiotaxis de otras células. Las plaquetas son pequeños fragmentos de citoplasma sin núcleo en forma de disco que forman a partir de megacariocitos, a partir de los megacariocitos, y los megacariocitos son grandes células poliploides que se encuentran en la médula ósea, cuyos núcleos poseen múltiples juegos de cromosomas. Su concentración en sangre es de 150.000 a 450.000 plaquetas por mililitro. En el citoplasma de las plaquetas se distinguen dos partes distintas. Poseen un granulómero central con numerosos gránulos, ribosomas, lisosomas y algunas mitocondrias. Entre estos gránulos se distinguen los gránulos densos que contienen calcio, serotonina y adenosina difosfato y los gránulos claros, que son los llamados gránulos alfa. Estos gránulos alfa son los más abundantes y contienen el factor von Willebrand, fibronectina, trombospondina, factor de crecimiento derivado de plaquetas o PDGF, etc. La periferia del citoplasma carece de gránulos y se denomina hialómero, que contiene un anillo de 10 a 15 microtúbulos, así como filamentos contráctiles. Las plaquetas participan activamente en la hemostasia y realizan exclusivamente su función dentro del sistema vascular. Se adhieren a las paredes de los vasos dañados y son esenciales para la coagulación sanguínea. Pues muchas gracias por ver el vídeo, muy curiosos, darle un like, suscribiros, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho de la sangre y todo lo que tenemos dentro. Y en el tema del sistema inmunitario, que ya os lo contaré en algún momento, ya os contaré un poquito más del sistema de los linfocitos y demás, que sé que os lo he contado muy por encima, pero es que se cuenta mejor en un contexto diferente. Así que nada, darle like, suscribiros, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que es lo más importante, y un besito muy grande para todos, y gracias por seguir formando parte de esta preciosa familia.